yo decía, sí, el euro puede caer más, por supuesto que sí, pero viendo lo peor que se está mostrando ya en el gráfico, no es descartable que lateralice. Y fíjate que con respecto al oro, cuando ese pivot de la Fed sí que se produzca y esos intereses empiecen a caer, ahí seguramente el oro empieza a rendir, o por lo menos en los parámetros históricos es cuando mejor ha funcionado, ¿no? En momentos en los que la actividad económica sí que se degrada bastante, el Banco Central tiene que reducir tipos de interés y ahí el oro es el activo refugio tradicional y clásico. Y con lo penalizado que ha estado, ojo, tú lo has dicho muy bien, ha estado penalizado en dólares, porque el dólar ha sido el refugio claro, pero claro, el dólar también, cuando mucha gente traslada preguntas de ahora dólares, digo, hombre, probablemente dólares siga efectuándose como el activo refugio, viendo cómo está Europa también, sobre todo para los europeos, como una divisa en la que sostenerse, pero también es que el rally que ha tenido el dólar tampoco es sostenible a muy largo plazo si miramos el contexto mundial. Esto también hay que verlo, ¿no, José? No sé cómo lo ves tú, porque lo has dicho antes, el dólar index, que se mide frente a otra cesta de divisas y tal, todavía le queda para llegar a máximos históricos, pero no le queda tanto. Entonces hay que ponerlo en contexto, ¿no? Sí, además que en un dólar tan fuerte no interesa realmente a nadie. Desde luego los mercados emergentes, estamos viendo también muchos problemas en Asia por la fortaleza del dólar, el yuan en mínimos de 27 años. Y puedes decir, bueno, esto le afecta a todas aquellas economías que tienen deudas en dólares o que necesitan comprar dólares para pues, todo el comercio internacional, ¿no? En un contexto de escasez de dólares. Pero es que Estados Unidos tampoco salía muy beneficiado de un dólar fuerte. No olvidemos que, por ejemplo, SP500, por ejemplo, se está viendo que muchas empresas tienen parte del negocio fuera de Estados Unidos y un dólar fuerte tampoco le acaba de beneficiar. Por lo tanto, creo que no interesa demasiado y de hecho, antes has nombrado a Harnett, creo, y bueno, Sí. varios analistas que sigo yo en la mesa de trading de Goldman Sachs, de Morgan Stanley. Yo leo mucho los papers de los superstars que llaman en Estados Unidos, ¿no? Los analistas, y hay un consenso general de que el año 2023, creo que entendiendo un poco que va a ser ese año del pivot, ¿no? Donde va a haber la liquidez, va a ser un año de cortos, donde la trade va a estar en cortos en dólares, ¿no? Ese efecto aspiradora que ha hecho el dólar atrayendo muchos flujos se va a desatesorar. De hecho, veíamos como los niveles de atesoramiento y liquidez en manos de los grandes gestores estaban, no sé si cerca de máximos históricos y evidentemente es dinero en el bolsillo esperando perseguir rentabilidad. Cuando ese dinero se vuelva a invertir, cuando pase un poco el temporal y la versión al riesgo desaparezca, vamos a ver, o se espera que se vea salidas muy fuertes del dólar que perseguirán mercado de bonos, mercado de renta variable sobre todo, también criptomonedas y por tanto iban muy de la mano de que en 2020 podemos tener o sea, que puede finalizar, ¿no? Esa tendencia alcista tan brutal que hemos visto del dólar, que sigue mostrando que es el rey cuando hay escenarios de mucha incertidumbre, eso no cabe duda. A corto plazo podemos hablar de que en el largo plazo el dólar vaya perdiendo posición hegemónica, pero en el corto plazo es evidente, se ha visto en esta crisis, pero desde luego cuando se vaya desatesorando el dinero, evidentemente el dólar irá cayendo y eso irá inflando pues otros activos, ¿no? Renta variable, renta fija también, criptomonedas, commodities también, acaba de ser deflacionario. Por lo tanto, sí, considero que no interesa desde lado fundamental un dólar tan fuerte y también, evidentemente, hay que ver siempre los flujos, ¿no? Tarde o temprano el dinero tendrá que desatesorarse, ¿no? El dinero en liquidez no genera nada, ¿no? Entonces, no es interesante y además es la pesadilla de los keynesianos, ¿no? El dinero atesorado en principio es lo que nadie busca, ¿no? Lo que nadie quiere porque no contribuye a la economía y no suele estar mucho tiempo atesorado. Por lo tanto, sí esperamos que se vea esa rotación, no sé si en 2023, pero llegará, ¿no? Entonces, no le veo mucho más recorrido al dólar index frente a activos financieros. Otra cosa en los tipos de cambio de mercados cambiarios, ¿no? Ahí habrá que verlo, pero desde luego frente a acciones y frente a activos reales sí que espero que cambie un poco esa tendencia año 2023. Antes de seguir con esto de la divisa, porque te quiero meter en escena el euro, ya que hemos comentado el dólar, por esa depreciación tan grande que ha tenido. El euro, porque muchos dicen, no, al 0,80, al 0,85, el 0,90. Digo, bueno, hay que poner un poco en contexto las cosas. Es verdad que si nos fijamos solo en lo técnico, pues y en la parte fundamental de los bancos centrales, a corto plazo puedes pensar esa tendencia
puede seguir, ¿no? Y pinta feo el gráfico, y tú lo sigues bastante y lo sé que lo vemos todos los que seguimos el mercado. Pero la razón, o la razón, o no sé si es la fe, o ya no sé cómo decirlo, pero viendo otras intervenciones y otros momentums y viendo que se está descontando casi lo peor para la Unión Europea, yo decía, sí, el euro puede caer más, por supuesto que sí, por fundamental y por técnico. Pero viendo lo peor que se está mostrando ya en el gráfico, no es descartable que lateralice. Y de hecho, en las últimas jornadas parece que va lateralizando ya, jugando con paridad, con 0,97, 0,98, en esa horquilla, ¿no? ¿Tú cómo estás viendo el euro con respecto al dólar, hablo? Por todo esto que comentaba mucha gente, ¿no? Del 0,80 como referencia clara, o si lo peor crees que ya se estaría descontando dentro viendo el mercado de monetario y demás. Pues habrá que escuchar a Lagarde, porque bueno, no olvidemos que acabamos de marcar en la zona euro los datos de inflación más altos de la historia de la propia zona euro, ¿no? Entonces, creo que no tiene mucho margen ni para actuar ni para el discurso. Creo que tiene que ser muy, muy agresiva y por tanto a corto plazo sí que podemos ver lo que te he dicho, laterales alcistas en el euro dólar y frenar un poco la sangría. Dicho esto, yo a medio largo plazo sigo siendo tremendamente pesimista para el euro y porque veo que al final el euro depende mucho de la oferta y la demanda y por tanto de las actuaciones de la banca central, que al fin y al cabo es el que fija el tipo de interés, que es el precio más importante de la economía y el que fija la oferta monetaria, ¿no? Y veo que el Banco Central Europeo está mucho más politizado, por ejemplo, que la Reserva Federal, ¿no? El Banco Central Europeo, al tener muchos tesoros, ha generado incentivos muy, muy perversos, ¿no? Ahora mismo los estados se pueden financiar directamente, ¿no? A través del BCE, emiten bonos, los bancos centrales ya directamente ni tienen que pagar por el sector financiero privado, ¿no? Pueden comprar directamente y financiar a los... Tenemos unos cuantos dudas, esto pasó por el COVID-19 como medida de emergencia, pero ya sabemos cómo son estas cosas, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es el problema? Que los estados populistas, no olvidemos que en Europa, bueno, pues sobre todo en la parte del sur, por lo general, tienden a usar mucho la deuda para comprar votos. ¿Y quién va a dejar de hacerlo si se pueden financiar directamente, no en los mercados, sino a través de la banca central? Y sobre todo claro, externalizar la inflación, al fin y al cabo, ¿no? Cuando tú emites mucha deuda y no creas productividad, al final acaba devaluando la divisa, lo externalizas no a tus votantes, sino a ahorradores alemanes, holandeses, italianos. O sea, si imagínate, estamos el gobierno español emite mucha deuda y lo compra el Banco Central Europeo. Realmente, las consecuencias negativas de toda esta modificación de déficit no lo están pagando los propios españoles, que también, pero sobre todo lo están externalizando al resto de tenedores de euros de toda Europa que no son sus votantes, ¿no? Entonces, se genera un incentivo a monetizar déficit sin tener consecuencias, ¿no? Y esto es muy difícil de solucionar, pero muy complicado de solucionar en la zona euro, a no ser que hagamos al final los eurobonos, que mutualizamos todos los riesgos. Esto lo hablamos en la última conversación, sí, pero creo que... Y difícil, además, difícil que esto se produzca, sí. Difícil porque se perdería mucha soberanía y no olvidemos que tenemos o sea, es que es muy diferente Europa, ¿no? Por ejemplo, Grecia y España tienen sistemas de reparto de pensiones, en otros sitios hay sistemas mixtos de capitalización, es decir, son regiones muy diferentes donde es muy complicado, pues como digo, mutualizar o hacer común, ¿no? Tampoco la deuda soberana, ¿no? O la emisión de deuda. Lo veo muy complicado y yo soy muy pesimista y creo que acabará fragmentándose. Esta crisis, la gran ventaja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que ahora mismo, de nuevo, están cubriendo los riesgos del sur los países del norte. No olvidemos que el Banco Central Europeo sigue comprando deuda, está haciendo QE de los países del sur, mientras está vendiendo bonos de los del norte, ¿bien? ¿Y por qué están aceptando los del norte? Porque vi una crisis energética muy gorda, una crisis energética que no tienen los países del sur, y se habla de esa generosidad energética, incluso de que se puedan hacer también bloques de compras en común. Pero cuando la crisis energética pase, la crisis energética no va a ser eterna, volverán a aflorar las diferencias fiscales y evidentemente los alemanes, holandeses, ¿hasta cuándo van a estar pagando los despilfarros de los políticos populistas del sur? Es que no tiene mucho más recorrido. Insisto, que se sostiene por la crisis energética, que no va a ser eterna. Y yo siempre le digo a mis familiares y amigos, oye, a largo plazo no ahorréis demasiado en euro, porque vamos posiblemente a una ruptura, a una fragmentación del euro, venga por un Italexit, un Brexit, o que se siga desfragmentando directamente la zona euro,
o porque los del norte digan hasta aquí hemos llegado. Pero por algo no se va a romper porque no tiene mucha solución. Es una pena, porque el euro es un proyecto bonito, que ponía cierto corsé a los políticos, pero se ha visto que esta externalización de malas políticas genera malos incentivos y los políticos lo saben y lo aprovechan, ¿no? Entonces, esto no pasa en Estados Unidos, por lo tanto, en ese par que me preguntabas, eurodólar, a corto plazo, sí que soy ciertamente optimista con el euro, porque vamos a ver un Banco Central, o espero verlo, por lo menos un Banco Central Europeo muy agresivo, también en retórica, también en discurso. Va a gobernar con las actas, creo que de manera fuerte, Sí. Christine Lagarde, pero a medio y largo plazo soy tremendamente pesimista y por eso yo tengo muy poquita cartera, lo justo en euros, muy, muy poquito. Es que estaba pensando y digo, Christine Lagarde, después de llegar media hora tarde a la cena, pues al final ha dicho, bueno, pues ponme el primero y el segundo y me lo como y me pongo al día, ¿no? Mientras tú ya estás por el postre, no te preocupes que yo ya me pego el atracón y te cojo, ¿no? Es un poco lo que ha hecho el BCE, pero bueno, aún así yo creo que les llega tarde, ¿no? Sobre todo porque aquí la situación a nivel económico es peor de lo que está en Estados Unidos. Pero es verdad lo que dices del euro. Yo quiero tener la esperanza de que al final llegamos a una Unión Europea de verdad. Tengo esa esperanza un poco fallida de momento de que esto se produzca, ¿no? Pero veremos, ¿no? Sobre todo con los populismos que tenemos, ¿no? Como bien decías, ¿no? Y los tenemos no solo... pues lo que ha pasado en Italia, Francia por un pelo, ¿no? Tampoco nos sale esta situación, aquí en España lo que tenemos, etcétera, ¿no? Pues yo creo que es complicado ese engranaje. Pero claro, es que hace mucho frío fuera de la Unión Europea y si no que se lo digan también a Reino Unido, que lo está viviendo, ¿no? En sus propias carnes. Entonces, pero una cosa es lo que pensemos desde la razón y otra es la que luego se produzca, ¿no, José? Que al final esto es muy, muy diferente, ¿no? De una cosa lo que pensamos y luego los impulsos sentimentales, que es lo que nos hacen tomar decisiones erróneas.